Un placer y una bendición una vez más estar por estos medios, trayéndole palabras del Señor a sus vidas. Esta palabra va a ser un poco controversial para muchos, pero el Señor la puso en mi corazón en esta madrugada, y luego cuando le pido, la guardé en mi corazón, medité en ella, y cuando le pido palabra, me llevó a Isaías 48 y me confirmó diciendo: habla, te he dado algo que no conocías y es preciso de que lo digas, ¿no? Concluyendo todo el capítulo 48 de Isaías. Bendita sea la gloria. Antes que nada quisiera orar para que el Espíritu Santo y el Padre en su infinita misericordia nos hable a través del Espíritu Santo por medio de este audio. Padre Santo, Padre bueno, vengo ante tu presencia pidiéndote, Padre, que tú tomes completo control de este audio, que tú unjas mis labios y no permitas que yo diga una palabra que añade, que quite, sino que diga exactamente las cosas como tú las has puesto en mi corazón. Padre, este mensaje yo lo considero un poco controversial. Sé que muchos quizás no lo puedan entender, Padre Santo, pero yo he hablado porque he creído, Padre Santo, tú me has enviado a decirlo. Te doy a ti toda la gloria y la honra. Soy tu sierva, soy tu vaso. Tómame y úsame como tú quieras, Padre. En el nombre de Jesús te pido que tú le abras el entendimiento a tu pueblo para que puedan asumir la palabra. Toda la gloria es tuya, Padre. Muévete, Padre Santo, supliendo cualquier necesidad que tenga tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pido todo creyendo. Amén, amén, amén. Bendita sea la gloria del Señor. Hace poco yo di un estudio que se llamaba el guerrero que Dios quiere levantar en ti. Y en estos últimos tiempos he venido hablando de eso mismo, del guerrero que Dios quiere levantar en ti. Yo estaba viendo una noticia que lamentablemente ocurrió una tragedia el domingo en la mañana en una iglesia bautista en Texas, aquí en Estados Unidos, donde un loco endemoniado, no se le puede decir de otra manera, entró armado completamente de pies a cabeza, hasta casco tenía de guerra y todo, y mató 28 personas, y otros muchos estuvieron bastante lesionados, ¿no? Y un hombre mayor, diríamos más de 50 años aproximadamente ahí, vecino, que su casa quedaba más o menos en la parte de atrás a una cuadra de la iglesia, escuchó los disparos. Y esto es un pueblo muy pequeño, y la gente que vive en pueblos pequeños entiende y comprende que uno viene con el tiempo a conocer a todo el mundo, y cuando viene a ver este hijo de fulano, de tal y tal y tal, y los papás se conocen y los abuelos se conocen, y tras generación y generación quedan en familia y se van conociendo todo. Él, cuando oyó los tiroteos, él lo único que decía: eso es en la iglesia bautista de la esquina, esa es la gente que yo me he criado con y que yo amo. Pues entonces él agarra y se va corriendo a donde tiene guardado en su safe su escopeta, y entonces busca las municiones, y él dice que cogió una mano llena de municiones, y entonces empezó a meterlas en el casco para meterse la escopeta, ¿no? Entonces, sin ponerse zapato, sale corriendo, y para que la hija que estaba con él no lo siguiera, le dijo: prepárame otra ristra de municiones. Y la hija sí se quedó en la casa, y él sale corriendo hacia la iglesia, porque él está pensando: están matando a la gente que yo amo, a la gente con quien yo me he criado. Y entonces él dice estas palabras que a mí no puedo decir que me confundieron, sino que me resaltaron. Y él dijo, cuando estaban haciendo la entrevista: muchos me van a criticar por esto, pero para mí, yo fui guiado por el Espíritu Santo. Y entonces él, cuando llega a la iglesia, ve al hombre, se lo encuentra de frente y empieza a tirar. Y él dice que él estaba actuando de una manera
que él estaba lleno de miedo, él temía porque matara a esa persona más gente, porque lo matara a él, pero al mismo tiempo tenía un valor para enfrentarse. Entonces él le venían los pensamientos de lo que tenía que ser a la mente, y entonces él visualizó cómo estaba vestido, y él lo analizó al hombre de arriba abajo, y cuando le vio el vest, no sé cómo se llama eso, que uno se pone la ropa esa, los gears, y la cuestión es que analizó lo que estaba vestido con eso del ejército, y dijo, este es esta clase, y si yo entre el lado de la mano le disparo por ahí, puedo penetrar a su cuerpo. Y él analizó esto, dice que él dice que por eso que lo van a criticar, porque él no es de esa clase de persona, y él pudo analizar eso y disparó, y así entonces él sabe que le dio al hombre, y entonces hasta después lo persiguió en una camioneta, y hasta que llegó la policía, hermano. Entonces muchos van a criticar, por eso que yo digo que es controversial, porque muchos van a decir, no, que el Señor dice, mía es la venganza, y nosotros no podemos tomar armas en mano y tomar venganza con nuestras manos. Y entonces ahí es donde yo le digo al Señor, wow, Señor, pero Él está diciendo que tú, el Espíritu Santo, lo tocó, y Él lo está diciendo en televisor nacional, que todo el mundo lo está escuchando. Y él está diciendo, eran mis hermanos en Cristo, esa es la iglesia donde yo tengo comunicación como tal, y el pastor, y yo los conozco de toda la vida, y yo sentí que estaban muriendo y yo tenía que salvarlo. Y entonces me pongo a meditar en eso, y eso lo escuché ayer. Entonces esta madrugada, en cuanto me levanto para sacar tiempo con el Señor, automáticamente empieza el Señor a mostrarme. Y me llevó a Primera de Samuel, donde el capítulo 17, donde David dice, se encuentra con que Goliat está injuriando, hasta blasfemando el nombre de Dios, porque ninguno de Israel se levanta a pelear con él. Entonces David dice en el versículo 26 del capítulo 17 de Primera de Samuel, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? En pocas palabras, ¿quién es este que viene contra el pueblo de Dios? Y así el Señor ponía en mi corazón, eso fue lo que este hombre vio, están matando al pueblo de Dios injustamente, y yo tengo que hacer algo, no puedo permitir que esto siga ocurriendo. Y entonces agarró lo que tenía, una escopeta. David tenía una honda, agarró lo que tenía, y a correr se ha dicho, echársele frente, para que no siga muriendo gente inocente. Y entonces yo decía, wow, Señor, pues entonces, qué lindo lo que este hombre ha hecho, porque es un hombre, le digo, hermano, es un campesino, un hombre humilde, un hombre de su familia, en un pueblo pequeño, y mucha gente, y él lloraba y decía, mire, yo quiero ir al entierro, porque esos son mis amigos, mis hermanos, con quien yo me crié, todos nos conocemos en familia, y porque las noticias están detrás de mí para ver mi opinión, en vez de estar pendiente a lo que esa gente, la familia de esa gente está sufriendo, el mismo pastor que perdió su hija menor, cuántos niños murieron, ancianos murieron, no, ellos lo que están pendientes a por qué yo hice eso. Me han preguntado que hasta por qué me tiré a caminar sin zapatos. Esto no tiene nada que ver con lo que sucedió. Entonces, yo meditaba, y según el Señor me mostraba, mira, él hizo lo mismo que David. David, el papá lo mandó a llevarle comida a sus tres hermanos mayores que estaban en el ejército de Saúl. Y entonces David pone la comida al lado, y ve Goliat, este incircunciso, que quiere decir no siervo de Dios, blasfemando al Señor, y dice, pero mira, nadie se va a levantar, no puede estar hablando así, y agaja y dice, yo voy.
Y Saúl y sabemos la historia, trató de ponerle toda su ropa de guerra, pero él dijo, no, 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 yo voy y voy con lo que tengo porque yo no sé usar nada de eso. Y ahí actuó en defensa y el Señor me decía, algunos los voy a levantar con espada en la boca, o sea, vamos a pelear con la palabra de Dios, pero otros los voy a levantar con la onda en la mano, o sea, con lo que tú tengas en la mano vas a pelear, porque el tiempo de la guerra empezó, porque los soldados que quiero levantar para ejecutar mi palabra, es el momento que ha llegado. Y me mostraba como este es un caso específico de lo que Dios va a empezar a hacer cuando empiece la persecución de la iglesia como tal. Cuando empiece esta guerra que he venido diciendo en mis audios, que nosotros vamos a pelear, ya sea en el espíritu o físicamente, para defendernos bajo esta nube que se levanta de tiniebla contra la iglesia. He compartido esto para que entendamos, hermanos, que ya llegó el momento. Y como decía en Isaías 48, dice, si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió ante tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer, por tanto te llamé desleal desde el vientre. Entonces ahí yo sentía como el Señor me decía, yo no te había dado el entendimiento para esto antes, pero este es el momento que te he dado el entendimiento y tienes que hablar y decirlo. En el último 21 dice, no tuvieron sed cuando los llevó por el desierto, les hizo brotar agua de la piedra y abrió la peña y corrieron las aguas. Y terminó el 23 diciendo, no hay paz para los malos, dijo Jehová. ¿Qué quiere decir? El mismo Dios que suplió en el desierto, ¿okay? Y en unos momentos les suplió el agua, en otros momentos los mandó a la guerra. Ese es el mismo Dios que hoy, en estos últimos días, vamos a ver, ¿okay? Además de que vivimos en la gracia, empezó el momento también de Jehová tomar y venganza en sus manos. Dios les bendiga.